¿Qué tal? Gracias por vernos. ¿Es la presidencia Bukele reformista, transformadora o una vuelta al pasado? De eso y más hablamos en Toledo Reporta. Nayib Bukele cumplió un año de administración el 1 de junio de 2020. Fue una elección sumamente inusual porque llevamos 35 años con presidentes que han tenido y o han pertenecido a un partido político en el momento de la elección y no a un partido prestado como fue gana para el presidente Bukele. La última vez que algo remotamente parecido sucedió fue el 28 de abril del 82, cuando la Asamblea Constituyente juramenta e instala al doctor Álvaro Magaña como presidente provisional. Magaña, a quien vemos acá en visita de Estado en Washington, D.C. con el presidente Reagan, fue electo con 36 votos de los 60 diputados que eran entonces. Desde la elección siguiente, la del 84 hasta 2019, todos los presidentes electos habían tenido o pertenecido a un partido político y no a un adoptivo. El candidato Bukele construyó una narrativa poderosa, la de los mismos de siempre, la de los 30 años de gobiernos tanto de Arena como el FMLN. Últimamente le ha sumado la década de los 80, ahora son 40 años de presidencia de distintos partidos. Democracia Cristiana con el ingeniero Duarte, Alfredo Cristiani en el 89, Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Todos entraron, como vimos, con altas expectativas. El presidente Bukele catapultó la narrativa no sin cierta base en la realidad de que el país no está mejor y es en alta dosis responsabilidad de todos los anteriores y quienes los acompañaron o piensan como ellos, o sea, los mismos de siempre. Y la gente parece creerle y darle la razón. La última encuesta de LPG Datos al mando de mi querido y respetado Ed Segura encontró que el 92,5% de los salvadoreños aprueba algo o mucho el primer año del presidente Bukele. Su popularidad y aprobación parece directamente proporcional a la desaprobación de la gente por la clase política encarnada en la Asamblea Legislativa o los que el presidente llama los mismos de siempre. Lo importante de todo esto es que aún quedan 4 años más de este gobierno y una elección de 2021 de diputados y alcaldes que podría ser del presidente Bukele la figura dominante y determinante de la primera mitad de la década, si no es que de la década entera. De hecho, la última encuesta de LPG Datos antes de esta crisis por coronavirus le daba nuevas ideas el partido del mandatario, una intención de voto del 39,7% y súmele 57% de la gente que piensa que sería mejor si el presidente tiene mayoría en la Asamblea. Si bien es cierto, gobiernos con mayorías legislativas ya hemos tenido, como el del presidente Calderón Sol y Arena en los 90, ninguno de sus antecesores tuvo la popularidad que él posee y el sistema de partidos políticos tampoco estaba tan desprestigiado como hoy día. El presidente aprovechó esto y flexionó su músculo político el 9 de febrero, cuando junto a las Fuerzas Armadas irrumpió en la Asamblea Legislativa. Muchos temieron el quiebre del orden constitucional. Todo eso nos lleva a reflexionar sobre qué tipo de presidencia terminará siendo con todo el apoyo que podría materializarse. ¿Será reformadora, transformadora o una vuelta al pasado a antes de 1983? Para hablar de esto, conversamos con Dagoberto Gutiérrez. Bueno, este día nos acompaña don Dagoberto Gutiérrez. Él es el comandante Logan, ex miembro del FMLN histórico y analista político, también intuyo simpatizante de la administración del presidente Bukele. Don Dago, como siempre, es un placer verlo y bienvenido a Toledo Reporta. Un abrazo, Carlitos. Bueno, don Dago, vamos de un solo al ajo del asunto. ¿Estamos enfrente de una nueva transición política fundamental en la República de El Salvador? No, porque históricamente hay transición cuando es derrotado el orden anterior y se inicia la construcción de un nuevo orden. En ese proceso hay una lucha y un gran conflicto en donde lo antiguo no termina de desaparecer y lo nuevo no termina de aparecer. La transición es caracterizada por ese conflicto. Y aquí no hay nada de eso. Ni el orden anterior ha sido derrotado, ni un nuevo orden está siendo construido. Entonces la figura de la transición no parece acomodarse a la situación real del país. Ahora, lo que hemos escuchado de las personas que han estado cerca del presidente Bukele es que dice, por ejemplo, que si en las elecciones de 2021 el pueblo le da al partido Nuevas Ideas una mayoría abrumadora, puede incluso, tal vez esa asamblea, declararse como una asamblea constituyente y empezar a crear
una nueva constitución. ¿No sería eso, digamos, una refundación o una reforma fundamental de la República? Y en ese caso, ¿no estaríamos viendo actualmente en 2020 la transición hacia ese nuevo periodo? En realidad, la gente que favoreció a Bukele en las votaciones lo hizo sobre todo rechazando a Arena al frente y al orden de los partidos políticos, más que apoyando o respaldando a Bukele. Estoy explicando que se trata de un voto negativo. La gente votó en contra de aquellos, con mucho odio y mucho rencor, pero todavía está pendiente que el gobierno construya sus propios votos, sus propios apoyos. Ahora bien, así como están las cosas, se puede pensar que en las elecciones del próximo año, tanto Arena como el Frente pueden ser barridos electoralmente. Pero esto solamente a partir de los resultados de las encuestas. Y esto a partir de que lo que dicen las encuestas es la verdad de Dios. Y no siempre ocurre así. ¿Ves? Ahora, eso es interesante porque por todo lo que, todos los símbolos, digamos, si leemos como símbolos las actuaciones del presidente Bukele, da la impresión que él quiere romper con ese orden que fue básicamente instalado o establecido por ustedes cuando fueron FMLN histórico junto con el gobierno representante de la oligarquía a través del Partido Arena en los acuerdos de paz. Es decir, él, por ejemplo, ha dicho abiertamente a través de su tuit personal que las decisiones en la República no se pueden basar, por ejemplo, sobre la opinión de 5 personas, es decir, de la Sala de lo Constitucional, una institución que al margen de quien esté conformándola, es una institución creada en la Constitución de 1983 y imagino yo refrendada también en los acuerdos de paz, pues no se eliminó. Tal vez se creó un mecanismo diferente para elegir a sus magistrados. Entonces, leo ese signo, por ejemplo, leo el signo de que él no quiso ir a la asamblea, perdón, no a la asamblea, bueno, sí, en efecto, no quiso ir a la asamblea a rendir el informe del primer año y luego se juntaron obviamente la emergencia de la pandemia, la emergencia de la tormenta Amanda, luego ha llamado a los diputados una serie de diferentes nombres, ¿no? Nada halagadores. Entonces da la impresión que quiere romper con lo anterior, pero no solamente es con personas, da la impresión que quiere romper también con ideas establecidas que ya están, digamos, escritas en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso sería, para mí, por definición, cambiar de un régimen, o perdón, de una forma de república que teníamos, la que tenemos actualmente, a una diferente. Es importante eso porque el orden, lo que se llama orden, es el conjunto de leyes, decretos, reglamentos, providencias, resoluciones que mantienen asegurada una realidad y evitan que la realidad cambie o se transforme. Ese es el orden. A eso se llama orden. En las luchas políticas y sociales, cuando un orden es derrotado y es sustituido por otro orden, eso se llama revolución. Sí. Esa es justamente la revolución. Y hasta ahora nada indica en la conducta de Bukele que él sea un revolucionario. Y tampoco que sea una persona de izquierdas. Tampoco. No. Bueno, de hecho, creo Por que eso, ese análisis que muchos realizan siempre desde las coordenadas de la Guerra Fría, para mí está quedando anacrónico. Yo personalmente pienso que el presidente Bukele es un pragmático informado por algunas declaraciones que da de sustancia cuando
Cuando se le leen, da la impresión que él no está adscrito a lo que en las coordenadas de la Guerra Fría hubiéramos pensado como un pensamiento de derecha o un pensamiento de izquierda. Incluso puede llegar a mezclar ambos. Por eso es que yo creo que él es un pragmático informado. La realidad te informa qué decisión tienes que tomar. Por ejemplo, en este punto, para los neoliberales que creen que el Estado tiene que ser chico, si tenemos una crisis delincuencial alta, ¿debemos entonces reducir el número de policías porque los neoliberales creen que tenemos que tener un Estado chico? Claro que no. Desde ese punto de vista, socializar la seguridad a través del brazo coercitivo de la sociedad y lo que estás haciendo es hacer que crezca. Desde ese punto de vista, la realidad te informa y es una medida, entre comillas, de izquierda. Así veo yo al presidente Bukele, un pragmático informado. Yo creo que es una buena calificación. Ahora, hay que responder a preguntas. Bueno, con esto llegamos al final de esta primera parte de la conversación con Dagoberto Gutiérrez. Continuamos profundizando en la segunda acerca del rumbo de la administración del presidente Bukele, así como el perfil ideológico que se tiene. Recuerde que puede encontrarnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el YouTube y también en Twitter. En todas nos encuentra como Toledo Reporta. Dicho esto, soy Carlos Toledo, gracias por vernos y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.